Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando este video. Ahora vamos a analizar la guía 8 para la semana 8 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Como siempre lo hacemos, vamos a revisar los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión. En el cuadro de contenidos nos encontramos con que vamos a estudiar la unidad 5. Esta unidad es referida a la lengua oral y la lengua escrita. Vamos a iniciar esta unidad analizando los contenidos siguientes. Primero, la lengua oral y la lengua escrita. Y además vamos a poner en práctica la recepción, comprensión y expresión de los textos orales. Acá vamos a aprender cómo escuchar de una manera crítica una conversación oral, los pasos para poder escuchar de forma atenta un discurso y la negociación del significado. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Se espera que usted pueda realizar un ejercicio para la recepción, comprensión y expresión de textos orales y que además pueda elaborar un cómic al finalizar. Establecido esto, podemos pasar a la actividad 1. En la actividad 1 se le pide lo siguiente: lee el cómic y luego responde. Se nos presenta por acá un cómic, una caricatura, en la cual tenemos dos interlocutores. Y podemos ver que el cómic empieza con una conversación en la cual el interlocutor 1 manifiesta lo siguiente. Inicia con una pregunta. Él le dice: ¿y tenemos nosotros la culpa? No. ¿Podemos nosotros solucionar semejante problema? No. Lo único que podemos hacer es indignarnos y decir: ¡qué barbaridad! En el segundo cuadro, el mismo interlocutor, el interlocutor 1, vuelve y repite con mayor énfasis la expresión ¡qué barbaridad! En el cuadro 3, siempre el interlocutor 1 se sigue comunicando con el interlocutor 2. Hay que aclarar antes que nada que el interlocutor 1 dice muchas cosas, manifiesta sus ideas, pero el interlocutor 2 no dice nada de forma verbal. Expresa su sentir más que nada con gestos y lenguaje corporal. Es así que entonces en el cuadro 3 encontramos que nuevamente el interlocutor 1 manifiesta lo siguiente: listo, decimos también, ¡qué barbaridad! Así nos despreocupamos de ese asunto y podemos ir a jugar en paz. Esto es lo que le dice el interlocutor 1 al interlocutor 2, pero vemos claramente que el interlocutor 2 no se siente satisfecho con esa recomendación. Analizado el cómic, podemos pasar a contestar las preguntas que se nos plantean. En la pregunta número 1 se le cuestiona cuál es el mensaje del interlocutor 1. A esto responderemos de la forma siguiente. El interlocutor 1 manifiesta que poco o nada pueden hacer respecto a una situación específica que están viviendo y que debido a eso, a lo sumo, pueden actuar con indignación y nada más. Esa indignación la dan a conocer a través de la expresión ¡qué barbaridad! En el punto 2 se le cuestiona acerca de qué elementos no verbales evidencian que el interlocutor 2 ha recibido el mensaje. Con referencia a esto, podemos decir que el interlocutor 2 manifiesta que ha recibido el mensaje a través de sus gestos faciales, en los cuales muestra preocupación y descontento, incluso decepción en el último cuadro. Y también podemos ver esto por su lenguaje corporal, que se muestra un tanto rígido. En el punto 3 se le cuestiona acerca de ¿qué cree usted? ¿Cuál cree usted que es el tema del que hablan los personajes antes del cuadro 1 del cómic? Dado que se manifiesta que no se deben preocupar por ello, pero no se da a conocer cuál es el problema real por el que se encuentran preocupados. Entonces, vamos a establecer lo siguiente con referencia a este punto, a esta pregunta. Podemos concluir que dado que no hay indicios reales acerca del tema al que se está haciendo referencia,
Al usar un poco la imaginación podríamos darnos cuenta, podríamos pensar, podríamos imaginar que ellas están hablando acerca de un problema que se está dando en el país o un problema familiar. El tema del que están hablando podría ser cualquier tema, por lo que nuestras propuestas son solo conjeturas o conclusiones a las que hemos llegado a través de la imaginación. El tema que ellas están tratando puede ser cualquiera y por no haber ningún indicio del mismo, no podemos tener una certeza real de cuál es el tema en sí del que están hablando. En el punto 4 se le pide que de acuerdo con el contexto de la comunicación, conteste qué significado le da usted a la frase qué barbaridad. Con respecto a esto, qué barbaridad, como frase usada en el cómic, en ese contexto, es una expresión que da a conocer el descontento y sorpresa o admiración con relación a un acontecimiento que al parecer está causando efectos negativos en el entorno de estas dos personas que están interactuando a través de una conversación. En el punto 5 se le cuestiona acerca de cuál es la intención o propósito comunicativo del interlocutor 1. Respecto a esto, podemos decir que el propósito o intención comunicativa del interlocutor 1 es persuadir o convencer al interlocutor 2 respecto de que no pueden hacer nada acerca de la situación que están enfrentando y que por eso lo más recomendable es que ya no se preocupen por lo mismo. En el punto 6 se le cuestiona acerca de cuál es la intención o propósito comunicativo del texto en general. Con referencia a esto, podemos decir que en el texto se presentan diferentes posturas respecto a un problema que al parecer es grave. Por un lado tenemos que uno de los personajes se muestra indiferente y por otro tenemos a un personaje que aunque no manifiesta una postura de forma verbal, se nota a través de sus gestos y lenguaje corporal que se encuentra en desacuerdo con esta situación y debido a todo esto podemos afirmar que la intención comunicativa del texto viene a movernos, a motivarnos a actuar ante un acontecimiento que representa un conflicto para nosotros o a lo mejor para las personas que nos rodean. El texto busca crear conciencia en que no es lo más apropiado quedarse inmóviles ante un hecho que está causando conflicto, ante un problema y no hacer nada, solo sorprendernos, conformarnos a nosotros mismos y evadir el problema. Esto es lo que busca el texto, dar a conocer que la evasión de un problema no es lo más importante. Respondidas las preguntas, podemos pasar al análisis que se nos muestra al pie del cómic, que es el siguiente. Se explica que el sentido de este ejercicio es ayudarle a comprender la variedad de elementos que intervienen en una situación comunicativa. Que por ejemplo la pregunta 3 evidencia que para comprender de forma adecuada un enunciado debemos conocer el contexto o el ambiente en el que éste se produce. Sabíamos que la pregunta 3 nos cuestiona acerca de qué hablan los personajes en el cómic anterior al primero que a nosotros se nos muestra. Como no sabemos eso, no podemos saber de qué tema en sí están hablando. En la pregunta 4 se evidencia que un mismo enunciado puede cambiar de significado según el contexto en el que éste se produzca. De esta forma se podría interpretar la frase qué barbaridad como una expresión de enojo, una expresión de alegría, una expresión de frustración, entre otros. Pero acá hay algo que puntualizar. El interlocutor 1 aclara que están viviendo un problema. Se agrega además que las preguntas 5 y 6 le ayudarán a comprender que la intención comunicativa del texto no siempre concuerda con lo que se expresa de forma textual, sino que dicha intención a veces debe ser inferida, o sea que no se lo muestran a través de un mensaje escrito, real, directo, sino que usted debe llegar a conclusiones a través del análisis de lo que se le está diciendo y esas conclusiones le deben orientar
acerca de lo que se está tratando en la conversación en este caso. Antes de pasar a la actividad 2, vamos a revisar el cuadro en el cual se nos presenta el concepto inferir, el cual se define como extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, sean estos generales o particulares. Ahora sí, vamos a la actividad 2. En la actividad 2 se le pide que lea el siguiente cómic y desarrolle lo que se le solicita. Se nos muestran nuevamente dos interlocutores, interlocutor 1 e interlocutor 2. El interlocutor 1 manifiesta lo siguiente. Dicen que el mundo es un teatro. En el siguiente cuadro agrega, pero obviamente la obra se improvisa y todo el mundo se inventa su papel. A esto el interlocutor 2 responde, por eso es difícil saber si es una farsa o es una tragedia. Y finaliza el interlocutor 2 diciendo, necesitamos más números bailables y más efectos especiales. Analizado el cómic, podemos pasar a lo siguiente. Se indica que para comprender un texto oral debemos ser conscientes de las siguientes etapas. La primera etapa es la precomprensión. Respecto a esta, se le dice que en esta etapa se analizan las experiencias previas de comunicación que se han tenido con el emisor del discurso. Esto para recordar algunas características del interlocutor, qué temas trata, cómo habla, qué tono utiliza. Por otra parte, las características concretas del encuentro determinan también la comprensión. Dentro de esto vamos a tomar en cuenta el lugar y circunstancia en que se está dando la comunicación. Al ser información y conocimiento compartido entre el emisor y el receptor, constituye una base sólida sobre la cual construimos la comprensión. Cuando no conocemos al interlocutor, no podemos prever tantos datos y por tanto el conocimiento compartido entre el emisor y el receptor sobre el que se fundamenta la comprensión del texto oral es menor. Luego de esta información se nos presentan tres preguntas que vamos a responder a continuación. La primera pregunta le cuestiona cuál es la situación contextual que usted observa en el cómic. La situación contextual vamos a aclararla de la siguiente forma. Primero estableciendo que se llama concepto al ambiente o situación bajo la cual se desarrolla una acción, en este caso en el texto. Y ese contexto que rodea a la comunicación, ese ambiente en el que se desarrolla va a ser la vida misma. La siguiente pregunta le cuestiona acerca de si usted cree que los interlocutores del cómic poseen conocimiento compartido. En este aspecto vamos a contestar de forma positiva, dado que ambos poseen conocimiento acerca del tema y lo demuestran al manifestar sus opiniones sobre este tema específico, este tema que en el caso del cómic es la vida. En el punto 3 se le cuestiona acerca de cómo ayuda el conocimiento compartido para comprender la comunicación. El conocimiento compartido ayuda en este caso, dado que cada interlocutor se permite aportar conocimientos propios, puntos de vista y opiniones propias acerca del tema, opiniones que han ido nutriéndose a través del tiempo con las vivencias y la experiencia obtenida a lo largo de su vida. Luego tenemos la siguiente etapa que analizar, que es la comprensión. Respecto a la comprensión se nos da la siguiente información. Se nos dice que implica el uso de una serie de habilidades para comprender un texto. La primera habilidad es saber reconocer. Sabiendo reconocer, podemos identificar los sonidos articulares que pronuncia el interlocutor, además de segmentar el discurso en palabras a las que se asigne un significado. Luego de esta información se nos hacen dos preguntas. La primera es, ¿qué significado tiene la palabra teatro? En este caso específico, se desea transmitir a través del texto
que la palabra teatro hace referencia a que la vida es una apariencia nada más en la cual cada persona muestra una forma de ser de acuerdo a lo que le toca vivir. Luego se le preguntan qué significa farsa y tragedia. Farsa significa mentira y la definición de tragedia está orientada a una representación teatral en la cual se busca dejar una lección moral mostrando al espectador de esta representación que si se conduce de mala forma, que si actúa mal, si sus acciones son malas en la vida, los resultados serán realmente desastrosos. Contestadas las dos preguntas, continuamos con las etapas para la comprensión de una comunicación oral. La siguiente etapa es seleccionar. Respecto a esta etapa se le indica lo siguiente. En cuanto a las ideas que extraemos del discurso, dejamos de lado lo que no nos parece relevante desde el punto de vista de su contenido. Luego de esta aclaración se nos presenta una pregunta más. ¿Cuáles son las ideas principales del cómic? La idea principal del cómic es presentar a la vida como una representación teatral en la cual cada uno de nosotros somos un personaje. Tenemos la siguiente etapa, que en este caso es interpretar. Respecto a esta se indica que según nuestros conocimientos de gramática y nuestro conocimiento del mundo, atribuimos un sentido a las frases u oraciones que hemos identificado o seleccionado. Una parte de la interpretación completa de los enunciados puede extraerse por mera inferencia, sacando conclusiones de hechos que no son tan evidentes en los textos. Luego de aclarar en qué consiste interpretar, se le pide que responda a dos preguntas más. La primera, ¿qué significa la frase? El mundo es un teatro. Esta frase significa que la vida es algo irreal, que es una mentira en la cual cada persona interpreta un papel. En la segunda pregunta se le cuestiona acerca de qué cree usted que significa que el mundo pueda ser una tragedia. Esto puede interpretarse como si actuamos de mala forma, de mala manera, si nos portamos mal, si nuestras acciones son malas, si somos malos con las personas que nos rodean, recibiremos resultados realmente malos, resultados que pueden llegar a quebrarnos e incluso a destruirnos. Seguida tenemos la etapa de anticipar. Respecto a esta se nos indica que durante el discurso también anticipamos lo que el emisor puede ir diciendo. Podemos anticipar palabras, ideas, opiniones, entre otros, del mismo modo que hacíamos durante la precomprensión. A partir de la entonación, de la estructura del discurso, del propio contenido, podemos prever o podemos, si usted quiere decirlo de una manera más entendible, adivinar lo que seguirá en la comunicación. A continuación tenemos la etapa de inferir. Respecto a esta etapa se da a conocer que las informaciones no verbales asociadas al texto oral, dentro de esto los códigos no verbales relacionados con el hablante, como pueden ser los gestos, vestuarios, movimientos, entre otros, sirven también para construir un significado. Del mismo modo, a partir de lo que se comunica explícitamente, el oyente puede construir significados inferidos. Y se nos presenta una pregunta más. ¿Cuál es la intención comunicativa del interlocutor 1? Recordemos que el interlocutor 1 es quien comenzó la plática, comenzó la conversación y da a conocer que la vida no es otra cosa que un teatro. La intención comunicativa de este interlocutor es informar, ya que da a conocer sus ideas y percepciones acerca del tema tratado, que en este caso es la vida. La etapa que analizaremos a continuación es retener. En esta se nos da a conocer que determinados elementos del discurso, dentro de esto lo que se ha interpretado hasta el momento, el sentido global del discurso, algún detalle o alguna palabra, se guardan en la memoria a corto plazo, esto para poder utilizarlos para interpretar otros fragmentos del discurso y también para reinterpretarlos de nuevo.
Con el discurso acabado, los datos más generales y relevantes quedan almacenados en la memoria de largo plazo y podrán ser utilizados para comprender nuevos textos. Luego de que se nos ha dado esta información, se nos plantea otra pregunta. Se le indica que, de acuerdo a la participación del interlocutor 2, usted responda si éste afirma, si niega, si cuestiona o amplía las ideas del interlocutor 1 y que justifique por qué usted elige una de las opciones que se le presentan. En este caso es claro que el interlocutor 2 lo que hace es ampliar las ideas del interlocutor 1, dado que agrega ideas nuevas que coinciden con los puntos de vista del interlocutor 1. Establecido esto, podemos pasar a la actividad 3. En la actividad 3 se le muestra la siguiente indicación. Para que la comprensión de los textos orales sea satisfactoria, el oyente debe asumir ciertas actitudes. El siguiente decálogo resume las más importantes. Se le pide que lea el decálogo y que ponga en práctica cada una de esas actitudes que lo conforman en sus conversaciones cotidianas con su familia. Vamos a revisar el decálogo. El decálogo inicia con el punto 1, en el cual la primera indicación es adoptar una actitud activa, es decir, entrar en el tema con atenta curiosidad. En el punto 2 se le indica que usted debe mirar al orador. Es necesario considerarse como en conversación con él. En el punto 3 se le indica que debe ser objetivo. No debe juzgar al orador a partir del criterio de oyente. En el punto 4 se le sugiere encontrar la longitud de onda personal del orador, comprender su mensaje y su forma de decir las cosas. En el punto 5 se le indica que debe descubrir la idea central del texto escuchado. Seguido, en el punto 6, se le da a conocer que debe descubrir los objetivos y propósitos que tiene el orador al darle a conocer su mensaje. En el punto 7 se le indica que debe valorar el mensaje escuchado. En el punto 8 se hace referencia a la valoración de la intervención del orador. En el punto 9 se le pide reaccionar ante el mensaje. Y finalmente, en el punto 10 se le indica que debe hablar cuando el orador haya terminado de transmitir su mensaje. Analizado el decálogo del buen oyente, podemos pasar a la última actividad, que en este caso es la actividad de cierre. En la actividad de cierre, que es la actividad número 4, se le pide que imagine que colaborará con el periódico escolar y que se le pide que elabore un cómic o una caricatura en el que usted anime a sus compañeros a depositar la basura en su lugar. Para ello, antes de elaborar el cómic, deberá plantearse las siguientes preguntas. Primero, ¿qué contexto utilizará para su cómic? Segundo, ¿qué tipo de lenguaje utilizará para dirigirse a sus compañeros? Tercero, ¿cuáles serán las ideas principales del cómic? Y cuarto, ¿cuál será la intención comunicativa? Aplicando las cuestiones a la propuesta de cómic que se les va a presentar, tendremos lo siguiente. ¿Qué contexto se utilizará para el cómic? El contexto es un paseo por el bosque en el cual dos amigos se encuentran para apreciar la belleza natural y uno de ellos bota una basura y la otra persona trata de concientizarle acerca de que no está haciendo lo correcto. La segunda cuestión aplicada a nuestro cómic acerca de qué tipo de lenguaje utilizará para dirigirse a sus compañeros. El tipo de lenguaje va a ser formal, se van a usar palabras escritas de forma correcta, sin informalidad, pero no exceso de tecnicismos. La siguiente cuestión acerca de cuáles serán las ideas principales del cómic. La idea principal es motivar a la gente a que evite tirar basura en lugares abiertos y que aprecie y cuide la belleza natural. Y finalmente, ¿cuál será la intención comunicativa? La intención comunicativa va a ser persuadir a las personas
acerca de evitar botar basura en lugares abiertos y tratar de botar esa basura en el lugar que corresponde, como son los basureros. Ya establecido esto, podemos verificar el cómic que se les va a proponer. Tenemos por acá el cómic, vemos dos amigos paseando por un bosque, un parque natural. El interlocutor 1 le dice al interlocutor 2, ven, vamos por aquí, este parque es muy bonito. El interlocutor 2 responde, bueno, vamos, yo te acompaño. Luego el interlocutor 2 observa que el interlocutor 1 bota una basura y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué botas basura? El interlocutor 1 responde, ¿qué pasa? Eso no es nada. La comunicación continúa y el interlocutor 1 le dice, como tú dijiste en un principio, este bosque es muy bonito, mantengámoslo así. El interlocutor 1 responde, perdón, no sabía, ya lo recojo. El interlocutor 2 vuelve a intervenir y responde, ya ves, nada pierdes con recoger la basura que botas. A lo que el interlocutor 1 reflexiona, es cierto, no lo vuelvo a hacer. Y tenemos acá entonces la propuesta de cómic para la actividad de cierre, en la cual se le pedía generar un cómic con un mensaje que motive a no botar basura en lugares abiertos, que motive a botar esa basura en su lugar. Con esto cerramos la guía. Estamos terminando la guía 8 para la semana 8 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato.